Tengo el gusto de recibir a un querido amigo, el médico veterinario José Arrieta, que es asesor porcino, gerente técnico de cerdos de la empresa Biofarma, allí en Córdoba. José, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. ¿Cómo te va, Silvio? Buen día. Gracias por el contacto. No, gracias a vos. ¿Qué está pasando en este momento con el negocio del capón en la Argentina? ¿Qué es lo que ven ustedes por estas horas? Sí, bueno, estas últimas semanas, empujado por la alta demanda de consumo interno, ha subido el precio la semana pasada de vuelta un 5% y ya las últimas 2 o 3 semanas venía subiendo más o menos cada 2 semanas un 5%, acomodándose un poco a lo retraído que venía hasta agosto, septiembre. Y realmente los números se han puesto muy interesantes desde el punto de vista de rentabilidad, eh, sobre todo porque los costos han aumentado, pero no al ritmo que aumenta el precio de venta, ¿no? ¿Qué precio máximo está convalidando el mercado por estas horas para el capón magro masiva? Bueno, esta semana ya, por más que el consorcio de venta, que es bastante referente de precios, más las publicaciones del ministerio, podemos decir que hay granjas que están vendiendo ya 178 pesos más IVA. ¡Epa! ¡Qué dato que me estás pasando, José! Yo tenía 170 ya como una alternativa beneficiosa para el productor que estaba vendiendo ese precio hace 10 días atrás, más o menos, ¿no? Claro, tal cual decís vos, la semana anterior estaba en 168, algunas granjas ya estaban vendiendo a 170 y ya las cargas de esta semana, por lo menos todos los clientes de Formac y algunos también que venden por fuera de Formac, están validando ya el 178 que te estoy diciendo. ¿Tuvo alguna incidencia la suba del novillo de la hacienda vacuna? Sí, seguro que empujó el tema la suba de la hacienda. Nosotros creemos que siempre, cada vez que sube la carne de vaca y nosotros manteniéndonos en góndola un 20, un 30% de abajo del costo, de los costos de los precios de la carne de vaca, es lo que empuja la demanda esta que estamos viendo. Y seguramente que estas últimas semanas lo que subió la carne de vacuna ayudó a poder validar el precio este que te estoy diciendo, porque no solamente que aumentó en pie y le está costando a los despostadores o a los abastecedores convalidar o confirmar ese precio en góndola, se está viendo que rápidamente se están trasladando esos precios y se está la verdad que afirmando este 178 en este caso, ¿no? Ujú. La pregunta es, ¿pueden conservar ese diferencial del 20% en el mostrador entre carne vacuna y cerdo? Por los últimos informes que estuvimos viendo y que estuvimos justo semana pasada en algunas jornadas, con un economista acá de la Fundación Mediterránea de Córdoba que tiene unos datos bastante interesantes con respecto a las alternativas de las carnes. Sí, todavía muchos cortes, sobre todo que siempre se compara el asado con el cachito cerdo, está todavía un 25, un 30% debajo en comparación con los cortes vacunos. Y mucho consumidor se mueve por bolsillo y la carne de cerdo ya entró al plato de los argentinos. ¿Qué nivel de consumo estamos teniendo hoy si proyectáramos anualmente un consumo que va en crecimiento, ¿no? En los últimos meses. Sí, sí, la verdad que los últimos 10 años la tasa de crecimiento que ha tenido el consumo de carne porcina en el país ha sido de 700 gramos por año. Creemos que este año el estimado va a cerrar cerca de 16 kilos y medio, 17 kilos. Algunas otras informaciones hablan de más cantidad de kilos, pero De 20 hablan creo que algunos, José. sí, pero es difícil convalidarlo con los datos oficiales, la faena, importaciones, bueno, y todos los números que se hacen. Yo creo que van a ser 17 kilos con suerte, ¿no? Lo Ujú. interesante es que cuando nos comparamos con otros países, con una cultura también de consumo de proteína animal bastante elevada, eh, podemos aspirar a llegar a unos 25 o 30 kilos de consumo de carne de cerdo por habitante por año, y si estamos hablando que estamos entre 16 y 17, tenemos todavía un largo camino para crecer,
pero creemos que el camino también viene de la mano de la exportación de carne vacuna, ¿no? Siempre durante 10 años, en todas las charlas que hemos tenido, capacitaciones y demás, siempre hablábamos de la posibilidad de que cuando Argentina realmente vuelva a ser un exportador de carne vacuna como tiene que ser, la alternativa claramente es el cerdo, ¿no? Porque pollo ya, el consumo de pollo en el país ya está casi al límite, en 45 kilos, y la alternativa por precio, calidad y bueno, y todo lo que venimos hablando, es el cerdo, ¿no? Y en el plan estratégico que tenemos al 2030 está planteado así. No creo que solamente pueda crecer el consumo de carne de cerdo sin apoyarnos en la exportación de carne vacuna, ¿no? Ujú. ¿Cómo incide en las exportaciones de carne de cerdo que venían creciendo en los últimos 2 años el aumento del capón en el mercado local? Bueno, lo que ha pasado este año, después de un 2020 que fue histórico, porque fue el primer año que exportamos más carne de la que importamos, y para un sector como el porcino, que siempre Brasil y las importaciones de Brasil fueron una amenaza constante. Este 2021 hasta junio, julio, se está exportando algo, y un poco por la baja demanda de China, bajo precio en China, y también por toda la realidad del cepo al dólar que estamos teniendo, ya estos últimos 2 o 3 meses se ha exportado prácticamente nada, porque el negocio no cierra, no sirve, y porque tampoco se abrieron otros mercados. Éramos 100% China dependientes de la exportación de carne de cerdo. José, por los datos oficiales que tengo, que el otro día estaba leyendo, Argentina también venía creciendo en cabezas faenadas, pero en la media en cuanto a producción de carne faenada. Y creo que el último mes pegamos una vuelta, pegamos la vuelta contraria en ese sentido. ¿Hay algún argumento que nos permita entender el por qué pasó esto? Mira, lo que pensamos siempre en esta época, siempre noviembre, diciembre, es de altísima demanda. Ujú. Como decías vos, estaba creciendo aproximadamente en toneladas producidas entre un 7 y un 8% anual, de los cuales una parte eran por mayor cabezas enviadas a faena, por mayor productividad de las granjas, y la otra parte era porque se estaban vendiendo animales más pesados. Estos últimos meses, como decís vos, y también atraído por la alta demanda que hay y los buenos precios, muchas granjas han vendido más cerdos de los que deberían haber vendido, entonces se ha bajado la edad y por supuesto el peso. Pero creo que eso se va a recuperar en los próximos meses, seguramente. ¿Cuánto cuesta hoy producir, hablando de granjas como las que tienen ustedes, donde la eficiencia de conversión es muy elevada, que son cada vez más importantes en la estructura de producción de la Argentina? ¿Cuánto cuesta producir un kilo de carne de cerdo hoy? Y con los datos actuales del último mes, tenés granjas, podemos estar hablando desde 115 pesos a 125, 130 pesos el costo, con todo, por supuesto, con toda la composición de los costos, ¿no? Por- La verdad que el número estos últimos meses se ha puesto muy interesante. claro, el nivel de rentabilidad supera el 20% entonces, para las granjas. Sí, sí, estos últimos meses sí, por supuesto, cuando haces el promedio anual debe estar entre un 15, un 18%, porque recordemos que tuvimos desde abril, mayo hasta julio, agosto, márgenes muy magros, muy acotados, ¿no? La última, José, ¿las importaciones son un problema en este contexto de poca disponibilidad para exportar? Bueno, nosotros ahora, después de todo esto que estábamos hablando, de que se dejó exportar y con este dólar tan atrapado, sí han empezado a aumentar las importaciones. No lo vemos como una gran preocupación, pero es para empezar a verlas y analizarlas, porque de 3.000, 4.000 toneladas por mes que estaban ingresando desde Brasil principalmente, ahora ya estamos en 6, 7.000, Mm. y por ahora el mercado y la demanda y el precio lo está demostrando, no está generando ningún inconveniente. Lleve a un problema mayor, ¿no? Valoramos mucho tu participación como siempre, José.
Impecable análisis, ¿eh? Un abrazo a la distancia y un gran saludo a todo el equipo. Gracias Silvio, gracias por el contacto, un gusto siempre poder charlar.